Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el ranking mundial QS 2023. La implosión de los partidos. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Por lo que se ve, para el 2026 habrá nuevamente una saturación de agrupaciones partidarias pugnando por alcanzar el poder. No se ha logrado reducir su número y por ende propender a su reforzamiento. Hay dos factores que se alinean para producir ese efecto: la informalidad y el ocaso de las ideologías, que es un fenómeno mundial. La informalidad per se genera una suerte de inactivismo, si cabe el término, provocando apatía política ciudadana, y el 80% del Perú es informal, sin sentido cabal de pertenencia al Estado. A ello se suma que la informalidad como fuente de financiamiento alienta la aparición de agrupaciones volátiles, precarias, destinadas a ser vientres de alquiler de intereses mafiosos, mineros ilegales, narcotráfico, tratantes de personas, madereros ilegales, etcétera, que luego pervierten la política desde el lugar al que puedan, bien financiados y con ventaja, acceder. Adicionalmente a ello, se aprecia un desapego global respecto de las ideologías en su sentido tradicional, de ser un cuerpo de ideas consistentes que un partido acoge como suyas y torna predictible su ejercicio político una vez que llega al poder. Hoy eso no ocurre. Nadie sabe a ciencia cierta qué representa la mayoría de agrupaciones partidarias que postulan, y en algunos casos la identidad es casi calco y copia entre agrupaciones distintas y uno no llega a entender por qué no se han unido en un esfuerzo común. Ya no existe una izquierda socialista claramente consolidada. Después de verla de cómplice del castillismo, queda claro que lo suyo no tiene a la ideología como parámetro de conducta. El centro está vacío de contenido y desolado por la atracción que ejercen los movimientos polarizantes que vienen creciendo en el Perú y en el mundo. La derecha ha perdido su identidad liberal y se ha convertido paulatinamente en un amasijo de intereses mercantilistas, autoritarios y conservadores. Ya no hay un PPC o un Movimiento Libertad en el horizonte, salvo 2 o 3 esfuerzos aún nacientes en perspectiva. Y el APRA, que era el partido históricamente doctrinario, hoy no se sabe lo que es. Así, no hay forma de que los partidos políticos se consoliden, se vuelvan a convertir en fajas de transmisión de intereses colectivos y en canales de representación de aglomeraciones cívicas. En 2026, al menos, volveremos a ver más de lo mismo que hemos sufrido en los últimos procesos electorales. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el ranking mundial QS 2023.
Enanos políticos. El Congreso actual carece de solera y gravedad para asumir las riendas políticas que le corresponden en momentos de tan grave inestabilidad política que aún subsiste en el país. Se suponía que luego de la caída y correcta vacancia del expresidente Castillo, sobrevendría un periodo relativamente superior al precedente, en el que se evitarían las tropelías cometidas durante el corto mandato de Atila Chotano. Pues está ocurriendo todo lo contrario. El Ejecutivo sigue ensimismado sin entender su bajísima aprobación, creyendo que copando el canal del Estado va a lograr revertir ello, sin percatarse de que mientras no hay una respuesta cabal al elevado número de muertos ocurrido de modo extrajudicial y reprobable a propósito de las protestas sociales de diciembre y enero, la ciudadanía no le otorgará la legitimidad que constitucionalmente le corresponde. A ello le suma sinfín de irregularidades que la prensa va sacando a la luz y terribles ineficiencias, como la de la ministra de Salud respecto del tema del dengue, como bien ha señalado el congresista Eduard Málaga. Respecto del legislativo, la situación es una lágrima que alcanzó su cúspide de medianía cuando eligió a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, pero que sazona su actuación con denuncias permanentes de congresistas mochasueldos, viajeros sin ninguna justificación. ¿De qué le sirve al país que media docena de parlamentarios se vayan a Marruecos? Y en medio de ese zafarrancho de denuncias que han llevado a la aprobación del Congreso a mínimos históricos, hay que añadir la absoluta ausencia de reformas legislativas importantes, pensiones, regionalización, fomento a la inversión privada, laboral, etc., para lo que existe el mínimo o nulo interés. Que nadie se llame a sorpresa que haya un número significativo de peruanos que ven en esto una coalición mafiosa derechista que solo busca aprovecharse del poder. Y lo peor es que va a durar hasta el 2026. Que nadie se sorprenda tampoco que entonces este desprestigio de la clase política conduzca nuevamente al país a elegir entre dos abismos. El grado de irresponsabilidad de las élites políticas es de tal envergadura que el país no va a quedarse tranquilo a la hora de expresarse en las urnas. Y cuando eso ocurra, no habrá necesidad de retroceder para explicarlo hasta el fallido castillismo, sino más bien hacia los que le sucedieron y que debieron haberse puesto a la altura de las circunstancias, cosa que evidentemente no ha ocurrido.